Llegamos al final de esta serie de vídeos sobre la ley australiana que ha hecho historia: la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años. Si no has visto los anteriores 4 capítulos, te recomiendo que le eches un vistazo. Tienes el enlace para verlos en la descripción de este vídeo. Hoy cierro el círculo, aprendiendo de los australianos qué podemos aplicar nosotros en casa, sin esperar a que tu país cambie o copie la ley de Australia, sin depender de que una empresa se porte bien y sin caer en la trampa de discutir por marcas. TikTok sí, Instagram no, YouTube quizá. Esa es una batalla perdida. Capítulo 5. ¿Qué podemos aprender de los australianos y cómo aplicarlo en casa? En Australia ya están midiendo si esta prohibición consigue algo tangible, si los jóvenes duermen más, si pasan más tiempo en deporte o en lectura, si mejoran las calificaciones, si mejora su salud mental, incluso si baja la necesidad de antidepresivos. Y también vigilan lo contrario: si migran a rincones más oscuros o aprenden a usar VPNs para colarse. ¿Ves por dónde va la cosa? No están hablando de pantallas como un concepto abstracto. Están hablando del día a día: sueño, cuerpo, atención, estado de ánimo, hábitos. Y atención, porque esta parte te interesa aunque vivas a miles de kilómetros. Tú puedes medir esto mismo en tu casa, en tu salón, esta misma semana, y sin una ley, y además te garantizo que verás resultados. Porque si algo deja claro esta acción de Australia, es que el punto no era crear un muro perfecto. El propio primer ministro admitió que algunos adolescentes se colarán, como pasa con el alcohol, y aún así defendió el valor de tener un estándar nacional claro. Estándar, esa es la palabra que te va a salvar. Vamos a aterrizarlo con una imagen muy sencilla. Australia dijo algo parecido a esto: quiero a los chicos más tiempo en la cancha de fútbol o netball que pegados al teléfono. Vale, ¿qué es el netball? Es un deporte muy popular allí, parecido al baloncesto. Pues yo no sabía ni que existía hasta que no me he puesto a escribir el guión de este vídeo. Bueno, no nos desviemos. Eso que piden es darles a los pequeños una infancia de desarrollo físico y cognitivo. Y ahora te voy a decir algo que seguramente sepas, pero que te cuesta aceptar. Si tú no decides el estándar en tu casa, lo decide el grupo de WhatsApp del colegio, lo decide el algoritmo, y lo decide el miedo a que tu hijo se quede fuera, ese miedo es totalmente legítimo, pero es un mal guía. Y aquí hay una serie de creencias erróneas que hay que ir tumbando. La primera creencia: poner límites es una guerra diaria de discusiones interminables. Que si lo haces de manera estricta, el niño se va a romper por dentro o se va a quedar aislado. Que si tienes que hacerlo perfecto, con 1000 reglas, con 1000 excepciones, con 1000 matices. Y entonces no haces nada. O haces lo típico: un ratito más, mañana lo hablamos, después de cenar, y de pronto han pasado 2 años. Pero a ver, no seamos dramáticos. Nosotros también veíamos la televisión, jugábamos a la consola y nos dejábamos la vista en la Game Boy. Pues la verdad es que no es lo mismo, aunque esto suene un poco a boomer. Lo que realmente pasa es que las redes sociales no se parecen a la televisión de tu infancia. No son contenido como tal. Son interacción, comparación, presión social y un feed diseñado para retener con algoritmos y esas madrigueras de conejo que te llevan de una cosa a otra. La comisionada australiana de la que hemos hablado en los otros vídeos lo resumió con una frase muy clara: para los niños no es una pelea justa, porque se enfrentan a sistemas manipuladores diseñados para enganchar. De hecho, la psiquiatra Marian Rojas Estapé ya lo dijo en uno de sus vídeos. Estas aplicaciones están diseñadas por expertos en juegos de casinos. Las redes sociales fueron diseñadas para ser adictivas. Sam Parker, cofundador de Facebook, reconoció en un evento médico en Filadelfia: dijo, creamos Facebook para generar adictos. Nos dimos cuenta que lo que más desea el ser humano, lo que más le gusta al ser humano, es sentirse querido. Y es que la dopamina, que es esa hormona tan maravillosa, que es la que regula el placer, que está en la heroína, en la cocaína, en las relaciones sexuales, en la pornografía, en todo aquello que genera muchísimo placer, y es buena porque genera ese placer, mal gestionada, es la hormona de las adicciones. Y cada vez que yo recibo likes, yo tengo microchispazos de dopamina. Por eso Australia tomó una decisión radical: 0 cuentas en redes convencionales antes de los 16 años. Sin excepciones, por consentimiento paterno, porque
Según el propio planteamiento, querían quitarle a los padres el papel de policía negociando permisos cada día. Y aquí es donde tienes que poner tu atención. Cuando el estándar está claro, la discusión baja. No desaparece, pero baja. Porque la norma deja de ser el padre y la madre contra el hijo. Pasa a ser la manera en la que se hace en casa y punto. Recordemos el efecto migratorio. La batalla no se gana prohibiendo una aplicación, se gana cortando la categoría. Es decir, que si tú prohíbes TikTok, tu hijo se va a Instagram. Si cierras Instagram, aparece Lemon Age. Si cierras una, sube otra. En Australia, tras entrar la ley en vigor, Lemon Age se disparó en descargas y una pequeña que se llama Yope ganó 100.000 usuarios en el país en muy poco tiempo. Eso no significa que la ley sea inútil. Significa que el comportamiento humano es el que es migrar a donde tienes posibilidades. Así que en casa necesitas un marco. Y para ello vamos a aplicar un método, el cual te recomiendo que comiences a usar hoy por los siguientes 7 días. Aplícalo solo 7 días para ver los resultados. Método estándar de tu salón. Primero, decide el estándar por edad y escríbelo. Australia dibuja una línea en los 16. Ese es el estándar. Tú puedes adoptar el mismo y si no quieres 16, por lo que sea, fija uno. Pero fíjalo, no lo dejes en depende o según cómo te venga el día. Escribe una frase simple, pero que lo defina. Algo así como: en esta casa no se tienen cuentas en redes sociales antes de X edad. Y la segunda frase tiene que ser igual de simple. Las cuentas de adultos no se prestan. 2. Hay que hacer limpieza. Corta el acceso total. Aquí la mayoría hace teatro. Te quito el móvil 2 días, te lo devuelvo el tercero y vuelta a empezar. Australia no hizo teatro. Expulsión, cierre de sesión, desactivación, bloqueo. En casa hay que ser duros y hacer esto. Si existen cuentas, ciérralas. Quita contraseñas guardadas. Revisa el correo con el que se registraron. Y sobre todo, corta el acceso a las cuentas de los padres. Porque el agujero número 1, también en Australia, fue ese, usar la identidad de un adulto. Un padre llegó a confesar que enseñó a su hija a infringir la ley. VPN, cuentas con edad adulta y a esquivar verificaciones cuando le saltaban. Hay que tenerlo claro. Si tú le prestas tu identidad digital para que se salte un límite, estás firmando tu rendición. Y la salida inmediata es la que es. Cuentas de adulto, uso de adulto, tu correo, tu teléfono, tu documento nacional de identidad. No son comodines para que tu hijo entre a redes sociales. Si tu objetivo es mejorar su salud física y mental, claro. Tercero, cambia el campo de batalla, de tiempo a contexto. Me explico. El error clásico es discutir minutos. Media hora más, 5 vídeos más. Eso te funde. La estructura que funciona es contexto. ¿Dónde, cuándo y para qué se usa un dispositivo? Y aquí puedes aprender de las propias excepciones del modelo australiano. La ley no lo mete todo en el mismo saco. Excluye herramientas educativas, comunicación segura o uso infantil supervisado. Por ejemplo, YouTube Kids, Messenger Kids, WhatsApp, Google Classroom o Kids Helpline. Todos esos quedaron fuera. ¿Qué significa esto para tu casa? Pues que tú puedes permitir comunicación útil sin abrir la puerta al scroll infinito. Venga, te voy a dar un ejemplo de estándar doméstico muy claro. Mensajería para logística familiar. Eso sí, evidentemente, para poder saber si tienes que recoger al niño en algún sitio y te tiene que comentar algo. Redes sociales con un perfil público o privado. Eso no porque lo diga yo. Es porque lo que nos ofrece el algoritmo es el motor del problema, precisamente. 4. Sustituye con cuerpo, manos y foco. Si solo quitas redes, estás entrando en un conflicto. Aquí vuelvo a lo que el gobierno australiano quiere medir. Más sueño, más deporte, más lectura. No es casual. Son hábitos que compiten contra el enganche digital porque reentrenan el cerebro en cosas lentas y físicas. Así que ofrece una sustitución dando opciones concretas. No, haz algo creativo, así en abstracto, y que se inventen algo, ¿no? Ya sabes, tienes que dar cosas concretas. Lectura en papel, aunque sea corta. Actividad física. Juegos de mesa, jugar en el parque con otros niños, crear con las manos, construir, hacer figuras de origami, modelar con plastilina, dibujar, recortar,
cocinar algo simple contigo, tareas con responsabilidad del día a día. No busques la actividad perfecta, busca la actividad que sea repetible, que pueda generar un hábito, porque lo que es insostenible y agotador para las familias es intentar inventar planes cada tarde. Eso no escala, eso es que te revienta. Y te recuerdo que si te suscribes a la newsletter, que es gratuita, cada viernes recibirás una actividad para realizar en el fin de semana divirtiéndote con tus hijos. Tienes el enlace para suscribirte en la descripción del vídeo. Y sí, es gratis. 5. Mide como Australia, pero en pequeño. Esto te lo recomiendo porque lo que no mides no se puede mejorar. 7 días, 3 columnas en un papel, ¿vale? Tienes que medir el sueño, la hora a la que se van a dormir y a qué hora se despiertan. Y evidentemente sin pantallas dentro de la habitación. El humor y la energía. Cómo está tu hijo por las mañanas y por la tarde y antes de irse a dormir. También mide el tiempo de lectura, de deporte, actividades alternativas a las pantallas. Aunque sea poco, tú apúntalo. Incluso si quieres una cuarta. Las discusiones en casa. Esto no es que vayas a convertirte en un controlador. Es para que no te engañe la sensación. Porque cuando reduces redes, el primer tramo es áspero. Hay protestas, hay ansiedad, hay irritabilidad. Y justo ahí es cuando muchos padres se rinden y vuelven a abrir el grifo. Si lo mides, aguantas, porque ves el cambio. Y responde con sinceridad a esta pregunta que te voy a hacer. De hecho, puedes dejarla en los comentarios. ¿Tú quieres ganar esta batalla por sensaciones o por resultados? Anticípate a la migración. Esa es otra clave. Esto es importante. Si tú cierras redes, tu hijo buscará dónde puede ir, como ya hemos comentado antes. En casa, la forma inteligente de anticiparte no es prohibir Internet, evidentemente. Es vigilar patrones de comportamiento. Si de pronto tu hijo necesita una aplicación rarísima de la que no has oído hablar, pregúntate por qué y qué puede hacer con ella. Si te pide una VPN porque va mejor el wifi, sospecha. Y si consume contenido sin cuenta durante horas, recuerda que aunque no comente, el consumo sigue siendo consumo. 7. Y esta es clave conseguirlo. Haz que el estándar sea más grande que tú. Este es el truco que Australia usó a escala país. Un estándar nacional claro. En casa, hazlo igual. La norma no es porque lo digas tú o porque se lo has escuchado a un creador de contenido. La norma debe ser porque en tu casa el objetivo es cuidar el sueño y la salud mental. Tu hijo no necesita un padre perfecto, necesita un adulto consistente. Te recuerdo que toda esta ley comenzó con una escena doméstica. Como te contaba en el capítulo 1, la gota que colmó el vaso en Australia fue una persona leyendo, preocupándose y soltando una frase. Haz algo. Como padre o madre, tienes una responsabilidad con tus hijos. Por supuesto, todo lo que te he dicho que pongas en práctica requiere de tiempo y de cierta incomodidad. Pero la otra alternativa es seguir igual y que todo vaya a peor. Te estás jugando dejar a tu hijo con atención troceada, un sueño peor, una baja tolerancia a la frustración y una infancia cada vez más pequeña. Lo he podido comprobar con varios de mis seguidores que me han escrito después de poner en práctica técnicas que propongo en otros vídeos. Cuando una familia pone estructura, no solo baja el problema, vuelve la calma. Vuelve la conversación, el aburrimiento productivo, vuelve la imaginación. Y eso es esperanza, sí, pero con exigencia. No llegas solo, lo construyes tú. Hasta aquí esta serie de 5 vídeos sobre la ley australiana. Si te ha removido, hazlo por tu hijo hoy. Comparte esta serie con otros padres que la necesiten. Suscríbete para seguir teniendo criterio y no ir a ciegas. Y apúntate gratis a la newsletter que envío cada viernes con ideas y alternativas sin pantallas para recuperar la lectura, creatividad y la vida familiar. Soy Daniel Martinson, creador del universo Iberian. Y si un país entero ha decidido ponerse serio con esto, tú también puedes hacer tu propio estándar en casa. Gracias por estar ahí y por unirte a esta revolución del uso responsable de las pantallas. Y un extra, busca grupos de familias que estén también alineados con tu visión de conseguir que tu hijo use menos las redes sociales y más la vida real, más esa lectura, esos juegos, ese moldear con plastilina, hacer origami.
Todo eso, porque cuando lo escalas, cuando sois varios padres tratando de conseguir este ecosistema, va a funcionar mucho mejor, porque la presión social va a bajar.